nosotros poder evaluar esa resistencia al corte, debemos de nosotros ser capaces de discernir cuando nosotros nos encontramos en una condición drenada y en una condición no drenada. En la condición drenada, tal como su nombre le indica, el suelo, al ser cargado, ¿ya?, drena el agua fácilmente. Entonces, esa agua que se encuentra en los vacíos de la masa del suelo drena, ¿ya? Y nosotros vamos a tener un suelo saturado siempre y cuando tengamos la presencia de nivel freático. El nivel freático se lo denota con un triángulo invertido, ¿ya?, y con 3 líneas, ¿ya? Eso simboliza el espejo de agua. Bueno, entonces para agua subterránea, en los logueos de perforaciones, el nivel freático se lo denota tal como lo acabé de describir. Entonces, si nosotros tenemos un nivel freático elevado, todos los estratos de suelos que están por debajo de ese nivel establecido va a estar saturado. ¿Ok? Entonces, esa masa de suelo, al ser cargada, en el caso de que drene rápidamente, en el suelo se va a generar una condición drenada. Y esto es típico en materiales que son arenosos, ¿ya?, materiales gruesos. ¿Qué involucra ese material grueso? Involucra a las arenas, que se las denota con la letra S de acuerdo a SUX, y a las gravas, que se la denota con la letra G. ¿Ok? Y a lo que indicamos de que se disipa el exceso de presión de poros, indica de que ese delta U que se genera va a ser igual a la presión hidrostática de poros. ¿Ya? No es que estoy diciendo que la presión de poros va a ser igual a 0, no. Esto es incorrecto. Yo tengo presión de poros igual a 0 cuando no tengo agua. ¿Ok? Pero en un suelo saturado, en condiciones de equilibrio, en condiciones de reposo, vamos a tener presión de poros, pero esa presión de poros es igual a la presión hidrostática del agua. ¿Ok? Listo. Entonces, en condición drenada ya estamos todos de acuerdo que cargamos a nuestro suelo y la velocidad con la que se aplica la carga es menor a la velocidad con la que drena el suelo. Por lo tanto, se permite el drenaje del agua y se genera la condición drenada. Ahora, esto de aquí es característico de suelos gruesos, arenas y gravas para un tiempo inmediato, para un tiempo igual a 0. ¿Ok? También se puede generar una condición drenada cuando estoy en los suelos finos. ¿Ya? También puede suceder eso, pero suelos finos son arcillas y limos. C es de arcillas, M es de limo. Y esto se genera, esa condición drenada se puede generar en suelos finos, pero para un tiempo infinito. ¿Qué quiere decir un tiempo? Que ha pasado un tiempo considerable luego de haber sido aplicada la carga. ¿Ya? Entonces, hay que estar bastante conscientes en las diferencias en estas condiciones para nosotros poder saber de antemano cómo tratar el problema de diseño de cimentaciones superficiales. ¿Ok? Ahora, este es un caso especial. El caso cuando tenemos la presencia de se genera el terremoto provoca movimientos en el subsuelo, esos movimientos se traducen en ondas sísmicas, entonces las ondas sísmicas viajan a gran velocidad. Esas ondas sísmicas producen una carga a nivel del subsuelo.
Entonces, esas ondas sísmicas van a ser la fase del suelo, la que va a responder primero a esas ondas sísmicas, y a estas ondas laterales, la E de earthquake, va a ser el agua. Entonces, si yo tengo un suelo granular, ¿ya? Al ser sometido a las ondas sísmicas, la aplicación de estas ondas sísmicas es mucho más rápido que la capacidad de drenaje del agua del suelo. Por lo tanto, en ese caso en especial, en ese evento extremo, se generará una condición drenada, una condición no drenada. ¿Ya? Cuando tenemos la aplicación del sismo, la condición no drenada en un suelo granular. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la condición no drenada. La condición no drenada es que el agua no drena inmediatamente después de haber sido aplicada la carga. ¿Ya? Entonces, como hablé en el ejemplo anterior, en el caso de un suelo granular, yo puedo tener una condición no drenada, pero es un evento, en un evento extremo, en el cual hay terremotos y el exceso de presión de poros se eleva demasiado. ¿Ok? A tal punto de que produce de que el esfuerzo efectivo se haga cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos una condición no drenada en suelo granular y esto es lo que se lo conoce como el fenómeno de licuefacción. ¿Ok? Ahora, la condición no drenada típicamente se la da en los suelos finos, en los limos y las arcillas. Ya. Tenemos de nuevo C de clay, M de limo. Por si no lo recuerdan, ahorita un paréntesis cultural geotécnico. El M viene del sueco que es Mjala. No sé cómo se pronuncia en sueco. ¿Ya? Mjala equivale ¿cómo es? A limo. ¿Y por qué decidieron adoptar esto cuando comenzaron a realizar la clasificación sucesuelo? Es porque del inglés S viene sant, ya estaba tomado. ¿Ok? Entonces, uno de los autores clásicos de geotecnia es sueco, y es por ese motivo de que se decidió aplicar la palabra limo en sueco, que es enjal. Y es por ese motivo de que limo se lo designa de acuerdo a Sux con la letra M. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿no? Para los suelos finos tenemos las nomenclaturas C de arcilla, M de limo, y este tipo de suelos, más las arcillas, son susceptibles a experimentar esta condición no drenada al ser cargados inmediatamente. Ya, es carga inmediata. ¿A qué se refiere esa frase? Carga inmediata. Es de que la velocidad con la que se aplica la carga, voy a poner la velocidad con la que se aplica la carga, es mayor que la velocidad, perdón, hablemos de drenaje, es mayor que la capacidad de drenaje del suelo, mayor que el drenaje del suelo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como el agua no puede drenar de los poros, y al ser el agua incompresible, se va a generar un exceso de presión de poros. Se genera el exceso de presión de poros, se incrementa. ¿Ok? Esto es en
tiempo cero. Cuando el tiempo pasa, el delta U, el exceso de presión de poros, se va decrementando. Siempre recordemos condición drenada, condición no drenada, siempre recordemos la teoría de consolidación de Terzaghi. Creo que lo escribí mal. Aquí es la... Siempre recordemos la teoría de consolidación de Terzaghi. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Aquí vamos a tener, estamos recordando estos parámetros resistentes del suelo, que es la cohesión, que es denotada por C, y ángulo de fricción, que es denotado por phi, y la resistencia al esfuerzo cortante, ya, de acuerdo a la teoría de rotura de Mohr-Coulomb, está en función de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, esta ecuación implica eh, tangente de phi. Se lo obtiene a través de ensayos de resistencia al corte. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a los parámetros de resistencia del suelo, eh, a manera introductoria, con la resolución de ejercicios, vamos a ir aplicando estos parámetros, ya sea en condiciones drenadas o en condiciones no drenadas. ¿Ya? Ahora, las cimentaciones se diseñan para resistencia y servicio, siendo resistencia asociada a la capacidad de carga del suelo y al estado límite de servicio se hace referencia a los asentamientos. Una cimentación, un diseño geotécnico de cimentaciones satisfactorio es aquel que cumple ambos estados. Estado límite de falla, último asociado a la resistencia del suelo, y estado límite de servicio que está asociado a los asentamientos. Entonces, en los asentamientos se utilizan los límites máximos permisibles indicados en la normativa ecuatoriana en la norma ecuatoriana de la construcción. Vamos a tener asentamientos totales, nos dan las magnitudes de asentamientos máximos permitidos, y también nosotros vamos a tener asentamientos diferenciales. ¿Ya? Y también me restringe el asentamiento diferencial de acuerdo a determinado tipo de edificación. Eso me lo dice la norma, me lo da con numeritos y me indica su cálculo, no debe de sobrepasar esto. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando acerca del estado límite último o el estado límite de falla, ahí la norma me indica de que el factor de seguridad que se obtiene de mi diseño tiene que superar cierto numerito. Va a ser en este caso mayor o igual a 3. ¿Ya? Entonces la normativa me indica un único factor de seguridad. Por lo tanto, la NEC hace uso de la filosofía de diseño ASD, que es el diseño por esfuerzos admisibles en español o el Allowable Stress Design en inglés. La segunda filosofía de diseño que se utiliza tanto en diseños de estructuras como también en el diseño geotécnico de cimentaciones es el método LRFD, ¿ya? Que es el diseño por factores de carga y resistencia, Low Resistance Factor Design. Nosotros, para el diseño geotécnico de cimentaciones, vamos a utilizar la filosofía ASD. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta? No, con respecto a la clase pasada. No, nada. Está todo claro. Bueno,
Cualquier consulta, por favor, la pueden realizar en clase. A mí no me molesta que me interrumpa. Lo puede hacer de manera oral o también lo puede escribir en el chat. Yo siempre estoy pendiente de los avisos en el chat de la sesión. Y en el caso de que usted tenga una duda posterior a clase, utilice por favor el foro. Ahora, salió. Perdón. Continuamos. Ya, estaba yo abriendo el archivo de contenido de la asignatura y en este momento ya estamos dentro de cimentaciones superficiales, capacidad de carga. Listo, vamos a comenzar esta unidad. A manera de recordatorio, eh, tenemos que las cimentaciones superficiales son aquellas que se apoyan en zonas superficiales del terreno y transmite su carga de manera horizontal hacia el suelo. Tenemos varios tipos de cimentaciones superficiales, tenemos las cuadradas, rectangulares, las circulares. Recordamos de que las cimentaciones circulares son poco comunes debido a su dificultad constructiva. También recordemos el uso de zapatas combinadas, son las que alojan de 2 a 3 columnas. Por lo tanto, lo que hacen es centrar las cargas y son de utilidad tanto en la parte constructiva como en la parte de diseño, de que centran las cargas, ya, las cargas de columna, para que no existan concentraciones de esfuerzos en una determinada zapata, en el cual la columna no esté sobre el centroide de la zapata o plinto. Ya. Zapatas continuas o corridas son aquellas que mantienen su sección constante, ancho B, a lo largo de todo el eje de columnas. Puede alojar todo un eje de columnas. Tenemos la cimentación tipo anillo. Tenemos las zapatas con vigas de amarre o las zapatas con vigas centradoras, vigas de cimentación, las riostras, y su función es de agarrar las cargas, más que todo en las zapatas que son excéntricas, y centrar las cargas para que no exista concentración de esfuerzos y que no exista momentos que, que pongan en riesgo la estabilidad de la cimentación. ¿Ya? Las cimentaciones de losas de cimentación alberga todo un conjunto de columnas y se utilizan por lo general por técnicas de espacio. Esto de aquí nosotros nos encontramos en los edificios de parqueo que utilizan losas de cimentación, y se puede dar el caso también de que tengamos un suelo de características no deseables en cuanto a resistencia y compresibilidad, y por lo tanto se opta utilizar una losa de cimentación, ya que tiene un área mayor de contacto sobre el suelo. Ahora, de acuerdo a la posición, nosotros aquí tenemos plintos o zapatas aisladas, y estas zapatas aisladas también se las clasifica de acuerdo a la posición.
Las zapatas que están al centro de la edificación, o sea, lejos de los linderos, se las conoce como zapatas aisladas centrales, plintos centrales, ¿ya? Y son fácilmente identificables porque sus columnas caen en todo el centro de la estructura, de la edificación. Tenemos los plintos medianeros. Ya, el plinto medianero es aquel que está justamente en el borde o en el lindero, y por cuestiones de permisos, por cuestiones de ordenanza, por cuestiones también legales, nosotros no podemos invadir el terreno del vecino, ni aun así sea por debajo, por el subsuelo. Eso no está permitido. Entonces, debido a esas restricciones y también a la viabilidad del proyecto, ¿a qué me refiero con eso? Para nosotros tener más área dentro de nuestra edificación, se opta por hacer zapatas o plintos que no sean céntricos. ¿Qué quiere decir? De que la columna no esté situada en el centro geométrico del plinto. Entonces vamos a tener los plintos medianeros, vamos a tener los plintos esquineros. ¿Ya? Y todo este sistema de cimentaciones superficiales van a estar unidos unos con otros con la aplicación de las riostras, ¿ya? O vigas de amarre. ¿Ok? Esta es una nueva técnica constructiva, se está dando bastante en estos proyectos urbanísticos. Estas cimentaciones son cuadradas, pues no, que únicamente como que las viran y se asemejan a un rombo. Y, y estas riostras se conectan directamente al plinto. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos las zapatas aisladas o plintos. Existen tres tipos de plintos. Ustedes ya tienen que haber visto algunos. ¿Ya? Estos plintos son los que son todo con sección constante. ¿Ya? Vamos a tener un plinto de pendiente superior, perdón, un plinto escalonado. ¿Ya? Y vamos a tener un plinto de pendiente superior. Ahora, ¿por qué se realiza este sistema constructivo? Es por el ahorro de material, por el ahorro de hormigón. Entonces, desde el punto de vista estructural, justamente aquí donde está llegando la columna hacia el plinto, hay una concentración de esfuerzos, ¿ya? Pero desde el punto de vista estructural, esa concentración de esfuerzos solamente se va a dar en cierta zona del plinto o de la zapata aislada. Entonces, a manera de ahorrar, de ser más productivos en términos económicos en nuestra obra, se opta por no tener toda esta sección del plinto con hormigón, únicamente la parte donde existe esa concentración de esfuerzos. Entonces, ahí vamos a tener el plinto escalonado y tenemos la otra configuración que sería el plinto de pendiente superior. Los tres tipos los tres tipos de configuración del plinto se emplean en el medio. ¿Ya? Depende bastante del diseñador, depende también del cliente. Siempre va a estar. Tenemos una pregunta. ¿Por qué se ve como una forma hexagonal la sección que forma la cimentación tipo cuadrada? Es por el diseño, tiene una relevancia estructural. Hexagonal. Ah, ya, eso fue una pregunta anterior. Sí, sí, señor Mendoza, su pregunta era acerca de la diapositiva anterior.
es una consideración, es de ahorro de material. Y lo que hace esta configuración, y no es hexágono, es un rombo, sino que, mire, usted tiene un rombito, ¿ya? El rombo tiene sus lados iguales, pero si usted lo rota, usted va a tener un cuadrado, ¿ya? Entonces, lo que hace esta configuración, esta nueva técnica constructiva, es de que usted llega con sus riostras justamente aquí a este punto. Y acá está la otra riostra en rombito, del mismo tamaño. Pero en el mismo B se mantiene. ¿Ya? Entonces, lo que usted está haciendo con esta forma hexagonal es que usted va a tener una riostra más pequeña, un L más chiquito, que si es que usted adoptara el mismo plinto y lo uniera así. Ya. Y hay que recordar, la riostra tiene su función de centrar las cargas que están en ambas columnas. Ok, entonces, contestando su pregunta, ese tipo de solución considera tanto el punto de vista de seguridad como el punto de vista económico. ¿Ya? Y hay otra duda de que surge. Si no la vieron ustedes, yo se las hago, se las voy a hacer ahorita, se las voy a hacer notar. Es de que siempre nosotros hemos tenido un desplante, un DF. ¿Ya? Y aquí le hago la pregunta, señor Mendoza, ¿cuál es el valor de DF para este proyecto en particular? Oh, el DF es igual a cero. Entonces, el desplante, en este caso, va a estar aquí. Ya. Pero cuando ya veamos nuestras ecuaciones de capacidad de carga, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente tener nosotros un desplante aporta a la estabilidad del proyecto, a la estabilidad de nuestra estructura. Sin embargo, si nosotros hacemos el cálculo, nos vamos a dar cuenta que para ciertas condiciones, ¿a qué me refiero con condiciones? Que tengamos un buen suelo de subrasante, ¿ya? Y también de que las cargas sean bajas, un desplante cero, un desplante al nivel del terreno, también resulta satisfactorio. ¿Ok? Y esto se lo hace una vez más por cuestiones de dinero, ser más competitivo con la venta de nuestra casa. Si nosotros nos dedicamos a construir, esto de aquí, nosotros nos ahorramos dinero en la excavación de los cimientos. ¿Ya? ¿Ok? Únicamente para cargas bajas, cargas de una vivienda de 2 plantas. ¿Ya? Ok. ¿Cómo dibujaría las riostras en los dos dibujitos que hizo, profe? O sea, las riostras son las que dibujé aquí, vistas desde planta. En el feriado prometo comprarme un lápiz óptico, pero esta sería una riostra y esta sería la otra. Tal vez no esté de lo más exacto, pero bueno. Ya. Listo, ahora, ¿cuáles son los pasos generales para la construcción de cimentaciones superficiales? Siempre cuando usted adquiera su terreno, saque una solicitud de línea de fábrica. Esta solicitud de línea este certificado de línea de fábrica le dice a usted en dónde puede construir en el terreno. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con los municipios?
es de que ellos tienen su plan su plan de ordenamiento territorial. Entonces, usted puede comprar, en este caso le voy a hacer un ejemplito. Usted le ofrece un terreno que tiene estas dimensiones. Ya, ¿está bien? Entonces, el señor o la señora que le vende el terreno le dice que es un terreno que tiene X y Y de dimensiones, un terreno regular, rectangular. Ya. Sin embargo, por aquí puede dar el caso de que pase un canal. Si usted agarra la línea de fábrica, ya, y aquí digamos que tiene una calle en un solo sentido, una vía en un solo sentido, se dirige hacia el norte. A lo que usted saca el certificado de línea de fábrica, el municipio le dice, sí, su terreno es todo esto, pero debido al canal que usted tiene adelante y debido a que nosotros nos queremos expandir en el 2030, su línea de fábrica es esto, el polígono verde. Y, e- y esto es lo que usted puede construir. ¿Ok? Entonces, las regeneraciones urbanas, los planes de expansión de la ciudad. Entonces, en la línea de fábrica le dice, usted dentro de la línea de fábrica se puede construir. Más allá, a pesar de que sea su terreno, no. Ya, se puede dar el caso de que en un futuro nosotros le expropiemos y toda la cuestión. ¿Ok? Entonces, eso. Y el municipio es sabio, no sabio, o sea, todo está bastante, al menos en el municipio de Guayaquil, bastante ordenado. Antes de nosotros construir, nosotros debemos ingresar nuestro proyecto al municipio. Y ahí hay un paso que dice aprobación de planos para edificación y urbanización. Bueno, entonces usted ingresa su plano de edificación y ahí se va a dar cuenta, ¿no? Pues si la línea de fábrica, usted se está excediendo al polígono de la línea de fábrica, por favor, rectifique sus planos para que yo le pueda dar el permiso de construcción. Entonces, eso es lo primerito que hace. Creo que es un certificado que cuesta entre 10 y 15 dólares y no tiene que hacer fila. Es un trámite en línea. Una vez que usted ya ha seleccionado el sitio, ya sabe cuál es su área efectiva para construir, se va a hacer los planos. Planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones sanitarias y eléctricas. Distribuye sus espacios, distribuye sus columnas. El plano estructural está de la mano con el plano arquitectónico, se saca adelante su proyecto. Le viene el plano estructural. Por lo general, para edificaciones pequeñas, edificios de 5 pisos máximo, se tiende a colocar en el mismo plano en el mismo proyecto de cimentación, también se especifica el plano estructural. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver estos plintos, digamos, en forma de rombo, que son los que vimos en las diapositivas de la clase pasada. Tenemos los plintos, tenemos aquí también las riostras y por lo general las riostras, en el caso de que cambien de longitud, se las identifica también con una nomenclatura dentro del plano estructural, únicamente para leerlo, para que sea entendible. También coloca el número de columnas que va a estar asociado al número de plintos. Ya. Bueno, ahí tenemos los planos.
mucho ojo con eso. Cada plano es único, determinado para un determinado tipo de obra, para determinadas condiciones. Tratemos de no estar incurriendo en la copia del proyecto. Eso no debe de suceder. Y ahí viene lo que es el trazado y replanteo de la cimentación. Pero entonces usted tiene su plano y usted comienza todo desde los cimientos. Entonces, para que usted no tenga problemas ni con su cliente, ni con el municipio, ni con los vecinos, usted tiene que tener una mano de obra bastante, con bastante experiencia en las actividades que usted le encomiende, en el caso de que usted se dedique a la construcción. Entonces, el maestro de obra es generalmente el que supervisa a sus ayudantes en el trazado y replanteo. Entonces, lo que usted está haciendo en esa actividad, bueno, usted no, usted como ingeniero residente, ayudante de residente, usted verifica de que esté correctamente trazado, de que esté correctamente, replanteo esté bien hecho y el trazado bien. Entonces usted lleva las medidas del proyecto de cimentación, los lleva al terreno. ¿Ok? Y hay que ser bastante meticuloso con ese problema, con esa actividad, porque a partir de ahí es donde va a salir toda su edificación. Un mal trazado de replanteo, si usted lo hace muy mal, o supervisó muy mal su trabajo, usted puede exceder, creo que es, no recuerdo la tolerancia que le permite el municipio como que de errar, de fallar. No recuerdo, no recuerdo si era medio metro cuadrado, un metro cuadrado. De verdad que no, un metro cuadrado es demasiado, es menos. Ya, tal vez 0,20 metros cuadrados. Bueno, la cosa es que usted puede tener un problema ahí por cuestiones de áreas, porque usted está invadiendo terreno de otro vecino. Y en el caso de que no se den cuenta o que no tenga ningún reclamo, si usted no hace un correcto replanteado y trazado de su proyecto de cimentación, usted puede tener paredes de que no sean perpendiculares o, o que no estén a 90 grados una con otra. Eso también es un problema que se da cuando contrata usted al maestro más barato y con menos experiencia. ¿Ya? ¿Ok? Usted está viendo ahí herramientas, tenemos ahí estacas, tenemos tiras, tenemos piolas, tenemos clavos, y ha de pensar, bueno, está utilizando usted eh, herramientas que no son tecnificadas, por lo tanto, tal vez lo que estén realizando no sea de importancia. Erróneo ese pensamiento. Esto de aquí requiere de mucha técnica, requiere de bastante experiencia, requiere de precisión. ¿Ya? Entonces, por favor, contrate mano de obra buena, mano de obra que sea, cuya paga sea de acuerdo a la experiencia que tenga. Entonces, ¿qué es eso ahí? Usted tiene que replantear los ejes. Hablamos acerca de las herramientas y hablamos acerca de algo importante que son los 90 grados, de que un eje de columnas sea perpendicular a otro. Entonces, ahí se utiliza la famosa técnica de poner a escuadra. Y cómo el maestro de obra y cómo usted puede darse cuenta de que está a escuadra. Bueno, tiene que aplicar Pitágoras o la técnica 3-4-5. Si usted resuelve este triángulo, ese triángulo rectángulo va a cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representan las piolitas. Ya. Para este caso en particular, vemos de que los encofrados ya están hechos, son encofrados reutilizables metálicos.
y podemos observar de que están totalmente alineados a esta piola. ¿Ya? A esta piola, la cual determina su lindero, su límite, o sea, su terreno. ¿Ok? Entonces, estas dos piolitas, tanto la que corre el eje X y tanto la que corre el eje Y, están totalmente a 90 grados entre sí. ¿Ok? Usted como ayudante de residente de obra, cuando recién empresa, cuando recién comience con su vida profesional o cuando sea residente de obra, usted tiene que verificar de que eso esté a 90 grados y cómo lo hace es haciendo medir al maestro enfrente suyo. Usted verifica ya, de que esté a 90 grados. ¿Ok? Correcto. Ahora, le hago una pregunta. Aquí ya todos vieron topografía. ¿Cómo yo hago para trasladar este punto que está acá arriba, que se cruza en las dos piolas hacia el suelo? ¿Cómo lo proyecto yo hacia acá abajo? ¿Ya? Tengo la necesidad de proyectar el punto abajo porque el ingeniero residente de obra me solicitó de que los albañiles hagan una excavación, porque por aquí va a ir una tubería. Ahorita me estoy inventando. ¿Cómo hago yo para trasladar este punto acá abajo? ¿Qué hago? Ideas. Como lo está haciendo en imágenes con un plomo. ¿Con qué? Un plomo, un tipo como Con yo una de... plomada. Ajá. Correcto. Entonces la plomada sirve para llevar este punto y proyectarlo hacia hacia el terreno. Perfecto. ¿Ok? Entonces, la disposición de los caballetes y de las piolas para este proyecto fue única, ya porque se utilizaron ya encofrados metálicos para fundir las cimentaciones. Ya. Cuando recurramos a los encofrados de madera, ahí sí ahí sí van a tener tres piolas, el centro de la riostra, las caras de la riostra. También van a tener más piolitas porque tienen que hacer tiene que hacer la excavación del plinto. ¿Ok? Entonces ya los señores son unos artistas, la mano de obra, como indicaron ahí en el chat, la mano de obra calificada, entonces ellos ya existen ya los procedimientos, la experiencia y usted tiene que verificar. ¿Ya? Ok, entonces una vez de que usted ha trazado con cal, ahí sí, vayan, hagan el huequito, sigan las líneas. ¿Ok? Y siempre hay que compactar el fondo de la cimentación. Eso ya es lo último, porque el material tiende a quedar suelto. ¿Ya? Y luego se funde un replantillo. El replantillo es una práctica constructiva, ya que le permite a usted tener una superficie nivelada, una superficie en la cual usted va a sentar su cimentación, una superficie más limpia de trabajo. Mire, en este caso de que era una zapata corrida, ¿ya? En el cual se tuvieron que fabricar los encofrados, acá tenemos los hierros. Entonces, el replantillo me permite trabajar sobre una superficie más controlada, más limpia, para no incurrir en errores constructivos. ¿Ya? Y hay otra cosa importante, es de que protege a la cimentación de la humedad del suelo. Normalmente las aguas subterráneas siempre están por debajo de las cimentaciones, entonces tener este replantillo protege de la humedad natural del suelo por debajo de la zapata
y protege, ya hablando en años en adelante, a los 10 años, 15 años, ¿ya? Tanto, protege tanto el hormigón como al acero. Bueno, entonces ahí después de colocar el replantillo, se arman los encofrados, se colocan los armados, aquí se apuntala, se debe de apuntalar porque en algún momento va a venir el hormigón. Entonces el hormigón, el cual tiene un peso específico de 23 kilonewton metro cúbico, es un material bastante pesadito. Entonces si usted no está bien apuntalado, su encofrado se le puede abrir. Y una vez más, esto lo hace la mano de obra calificada, una buena mano de obra. Y ahí viene la fundición del hormigón. Plano estructural, esto ya lo hacen los colegas, los ingenieros estructurales. El detallamiento también depende del grado de dificultad que ha tenido el diseño. Esto es una casa de 2 plantas. Tenemos los hierros que conforman la cimentación, ¿ok? Y siempre vamos a tener eh, la simbología de cada diseñador, de cada dibujante. Entonces ahí está colocando los hierros que van en la cimentación. Y también coloca el detalle, en este caso, de la riostra denominada con RE, que es si no me equivoco, es la riostra externa. Y esto de aquí ustedes ya, me imagino que ya son peritos en las nomenclaturas, ya vienen de algunas materias de diseño, tanto en hormigón armado como en estructuras. Entonces ya tenemos ahí el phi de la varilla, o bueno, el phi de la varilla longitudinal, el número de varillas longitudinales y su phi, y tenemos los estribos y cada cuánto deben de ir espaciados. Ya. Ok, entonces, listo, vamos a tener nuestro break en este momento. Ya. Vamos a tener nuestro break, corre el tiempo, entonces nos vemos 7 y 7 de la noche. 7 y 7 de la noche porque regresamos el break y hacemos nuestra primera actividad. Una actividad bastante corta eh, que tiene que ver con lo que acabamos de revisar ahorita. Ya, nos vemos, vayan, tomen algo y nos vemos aquí 7 y 7 de la noche. Ya, listo.
Bueno, estamos de regreso. Listo. Entonces, vamos todos. Ahorita ya voy a habilitar. Por favor, diríjase a actividad de clases en el módulo 2. Diríjanse ahí, por favor, y me indican si pueden acceder a la actividad. Hola, ¿están ahí presentes? El que dice Ok. actividad tipo de cimentación está bloqueado. Vean, por favor, si ya se desbloqueó ahorita. ¿Me confirma? Sigue bloqueada. Sigue bloqueada. Ahí. Revisen ahí. Ya veo que el señor Mendoza ha comenzado, entonces vamos con el resto, por favor. Va a estar habilitado hasta las 7:20. Es bastante sencillo. Traten de resuélvanlo por su cuenta, por favor. Está bastante sencillo. Eh, Cualquier consulta estoy a la orden. Para mí todavía sigue bloqueado, porque no puedo ¿Quién? ¿Con ingresar. quién tengo También el sigue, gusto? Para sigue mí bloqueado. también está bloqueado. A ver, ¿quiénes están bloqueados? A ver, ahí están Señor, yo también estoy bloqueado. señor Jumbo, Un señor Baco, Alan, un señor Baco. Eric. Vamos a ver qué sucede. Sigue bloqueada la actividad, creo. No sé lo que sucede. Arrancó. Están todos. Y traten de salir e ingresar a nueva aula virtual. No sé si sea por una cuestión de hacerle refresh al explorador. En todo caso, yo creo que se aseguran saliendo y volviendo a ingresar al aula virtual y Ya lo prueben de nuevo. hice, lo acabo de hacer y sigue igual. Sale que estuvo disponible, o sea que se puede abrir a las 7 y se cerraba a las 7:01. Claro, pero no les sale habilitado. O sea, sale que fue bloqueado a las 7:01. Claro, pero ya actualizado. No sé si ahí puedan revisar de nuevo. Me Tal vez se parece. genera alguna nueva actividad, no sé, porque creo que ese como que ya quedó bloqueado. A ver, a las personas que les salen bloqueados, por favor, me pasan un snipping o una captura de pantalla en donde se refleje la hora la hora en este momento, que son 7:11, y el mensajito que le aparece de que no puede ingresar al, 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 al- a la actividad. En este momento voy a duplicar la actividad. ¿Ok?
Ya le digo en dónde la comparten. Carla. Sí. Se la enviamos por aula virtual. Sí, ya le indico en dónde la comparten. Déjeme ir. Déjeme crear, déjeme duplicar las preguntas. Listo, examen calificado. Esto sería cuatro grupales. Límite de tiempo 10 minutos. Hacer una pregunta a la vez. Asignar todo en paralelo. La fecha de entrega hoy día 7:26. Disponible desde ahora, 7:15, hasta las 19:26. Listo. Ya, entonces, en módulos vamos a encontrar ahí esta actividad. So, Ya la activo, profesor, no me sale. sí, en un momento.
No sale. No sé por qué no lo puedo agregar al apartado de módulos. En todo caso, diríjase, por favor, al donde dice evaluaciones. Ya. En evaluaciones, ustedes van a tener esta de aquí, actividad uno para los que no pudieron emplear la versión uno. ¿Ok? Es el mismo contenido. Aquí ya veo de que hay dos estudiantes que están realizando la prueba. Ya. Entonces, uno de esos, el señor Alan, fue los que tuvo problemas con la Y versión ahora uno. ya se habilitó eso. Ya, listo. Entonces, por favor, vayan resolviendo. Tenemos a las 7:30. Los que terminaron la primera parte, disculpen, vamos a esperar hasta las 7:30 para continuar con la clase. Ya. Vamos a ver.
Ya. Minutos. Bueno, listo. Entonces, hemos finalizado. Disculpen por el problema técnico. Es cierto, había programado la actividad antes y parece que ciertas personas comenzaron la actividad justo antes de que yo pude cambiar. Bueno, entonces en esta actividad nosotros pudimos afianzar los conocimientos acerca de los tipos de cimentaciones superficiales. Entonces, en este pequeño esquema pues, se colocó distintos tipos de cimentación: zapata combinada, zapata corrida o continua, plinto esquinero,
Este sería un plinto medianero. No recuerdo cómo lo puse en opciones. Zapata aislada perimetral. Ya, este es un plinto, una zapata combinada. Estos conectores son las riostras. Ya. Entonces, eso es lo que se debe de saber para que ustedes logren identificar de qué es una zapata corrida, qué es un plinto, qué es una zapata aislada, qué es una zapata combinada. También podemos clasificar a las zapatas de acuerdo a su posición en donde estén en el terreno. Y en la siguiente pregunta, bueno, se ha colocado aquí ya construido. Vale la pena indicar de que esto es tomado de otros proyectos. Tenemos aquí como luce un plinto aislado. Ya. Aquí tenemos el esquema de cómo luce una zapata corrida. Esto de aquí es un plinto que está conectado mediante riostras. Y algo que quiero sacar a colación en este momento es de que tradicionalmente se construían los plintos conectados por riostras de esta manera. Se logra apreciar muy bien. Pero aquí tenemos el corte de dos columnas que están alojadas en dos plintos y está conectada por la riostra. Entonces, anteriormente, aún para edificaciones pequeñas, ya en edificaciones grandes, ya de casas de 3, 5 pisos, ya, edificaciones de 3, 5 pisos, se utiliza este sistema, incluso para las viviendas pequeñas. Entonces, aquí tenemos la excavación, ¿verdad? Tenemos el plinto fundido y vemos de que la riostra amarra a las columnas. Ya. Las respuestas correctas. Ya, está bien. Ya le voy a habilitar eso. ¿Okay? Entonces, la diferencia con el proyecto que vimos anteriormente en las diapositivas, aparte de no tener desplante, vemos de que las riostras conectan son a las zapatas. ¿Ya? Entonces, desde un punto de vista estructural, para unas ciertas combinaciones de cargas y ciertas características de la subrasante del suelo donde vamos a colocar nuestra estructura, ambas configuraciones son válidas. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí tenemos una losa de cimentación y aquí incluso hay que sacar a colación qué es. Constructivamente, en lo personal, yo no sé por qué ya pusieron la malla electrosoldada, ya, la malla del contrapiso ya la pusieron antes de fundir, en conjunto con el armado de los plintos y las riostras. Entonces, me parece curioso porque usualmente primero se funde la cimentación y luego se funde el contrapiso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si fundimos todo de una sola vez, se puede dar el caso de que no se queden aquí las cangrejeras o las ratoneras debido a la gran densidad de acero que hay justamente en estas locaciones de la estructura. Ya, entonces, eso fue una pequeña reflexión que tuve mientras yo estaba haciendo esta actividad. Ok, entonces, veamos en la letra E, losa, se pudiera confundir hasta con una losa de cimentación, pero no lo es, porque vemos de que es un área relativamente pequeña en comparación a esta que tiene una gran área. Y aquí se ve claramente de que se están empleando riostras para conectar a los plintos. Entonces, eso.
si usted contestó losa de cimentación porque fue su apreciación, está bien, no se lo va a penalizar o no se la va a penalizar porque a mí también me causó esa confusión inmediatamente después de que coloqué la actividad. Ya. Entonces, habiendo pasado ya esta parte constructiva, esta fase en la cual conocimos el vocabulario ingenieril de cimentaciones superficiales, también recordamos un poco acerca de los parámetros resistentes del suelo, recordamos un poco acerca del criterio de rotura de Moore-Coulomb, presentamos las filosofías de diseño ASD, LRFD, indicamos de que vamos a diseñar bajo la filosofía de diseño ASD para que cumpla estado límite último de falla. Y posterior a eso vamos a cumplir con el estado, vamos a verificar nuestra cimentación para que cumpla con los estados límites de servicio. ¿Ya? Ahora, recordamos la filosofía de diseño SD, el factor de seguridad es igual a la resistencia del material relacionado al esfuerzo actuante. Tenemos aquí la capacidad contra la demanda. Cuando la demanda excede a la capacidad que tenemos de nuestro material, vamos a tener un valor menor a 1 y por lo tanto eso se traduce en falla. Este es un concepto bastante importante y por favor pongamos atención. Aquí tenemos la capacidad de carga admisible. Esta capacidad de carga admisible es la máxima carga que puede ser transmitida hacia el suelo. ¿Ya? Y es igual a la capacidad de carga última, denotado por Q-ult, castigado por el factor de seguridad. ¿Ok? Este concepto, ténganlo bastante presente, bastante a mano. ¿Ya? La carga última o el Q-ult es esa carga la cual produce el estado límite de falla. Se llega a Q último, ya falló. Como siempre nosotros debemos de estar del lado seguro, vamos a trabajar con Q admisible y es la carga última dividido para el factor de seguridad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el esfuerzo de contacto? Viéndolo desde los dos grandes puntos en nuestra cimentación, el coadmisible es lo que va a ofrecer el suelo. Es todo esto. Bueno, de hecho hay varias zonas, pero ahorita, de manera resumida, vamos a decir de que el Q admisible es lo que ofrece el suelo. Es la resistencia que puede soportar de la carga que es repartida por el plinto para que no exista la falla. ¿Qué es el esfuerzo de contacto? El esfuerzo de contacto es este esfuerzo de aquí. El esfuerzo que transmite la zapata hacia el suelo. Y para que no exista la falla, el Q, que es el esfuerzo de contacto, tiene que ser menor que el esfuerzo admisible o que la capacidad de carga admisible. Entonces, tengan bastante cuidado en el concepto de cada uno, la capacidad de carga admisible, de la capacidad de carga última y el esfuerzo de contacto. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Y habiendo establecido estos conceptos, vamos nosotros a continuar con el estudio de diseño geotécnico de cimentación. ¿Me lo Sí, podría volver a repetir, por favor? En la parte de... claro que sí. Ya miren. Ahorita vamos a hablar acerca del esfuerzo de contacto.
denotado con la letra Q. En inglés es bearing pressure. El esfuerzo de contacto es lo que va a transmitir, mejor dicho, es el esfuerzo que genera la zapata hacia el suelo. ¿Ok? Entonces, ese esfuerzo que genera la zapata es igual a la carga de columna y se lo divide para el área de la misma. Ese es el esfuerzo de contacto. ¿Ok? Hay una carga o un esfuerzo último, el cual produce el estado límite de falla. ¿Ya? Ese es el Q último. ¿Ok? Pero nosotros no diseñamos con un factor de seguridad igual a 1. Si yo dijese de que fuera un factor de seguridad igual a 1, yo diría que el Q último tiene que ser igual al Q, que es el esfuerzo de contacto. ¿Ya? Pero esto, de acuerdo a las normativas, no me lo permite. Entonces, es desde aquí que sale el concepto de capacidad de carga admisible o el Q admisible. El Q admisible es igual al Q último dividido para el factor de seguridad. Nuestro factor de seguridad, de acuerdo a la NEC, es mayor o igual a 3. ¿Ok? Entonces aquí usted tiene que colocar número 3. ¿Ya? Y luego, el esfuerzo de contacto para que su diseño sea satisfactorio es de que tiene que ser menor a la capacidad de carga admisible. Entonces aquí he colocado con colores. La capacidad de carga admisible corresponde al suelo y el esfuerzo de contacto corresponde a la estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, ya quedó más claro. Ya, listo, perfecto. Ya, entonces el concepto del esfuerzo de contacto es la fuerza de contacto por unidad de área, sería esfuerzo en la base de cimentación al suelo. Ya, entonces, si nosotros tenemos una carga centrada, vamos a tener una distribución totalmente uniforme. Entonces, esa distribución del esfuerzo de contacto hacia el suelo va a depender de algunos factores. ¿Ya? Son 5 factores: de la excentricidad de la carga aplicada, el magnitud del momento aplicado, de la rigidez de la cimentación, propiedades de esfuerzo de formación del suelo y rugosidad en la base de la cimentación. Entonces tenemos esta distribución del esfuerzo de contacto. A y B implica la distribución del esfuerzo de contacto en A, en una cimentación flexible en arcillas, el B, una cimentación flexible en arenas. Entonces aquí vemos de que hay un cambio. Si bien es cierto, ambas cimentaciones son flexibles. ¿Qué se considera una cimentación flexible? Es que una dimensión de la cimentación con respecto a otra es muy pequeña. Entonces, esto se daría en el caso de una cimentación flexible. Dependiendo del espesor, se consideraría una losa de cimentación. ¿Ya? Porque una dimensión es mucho menor a otra. ¿Ya? Cuando tenemos cimentaciones rígidas, un plinto aislado, una zapata corrida, se la considera una cimentación rígida. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una cimentación rígida que está cimentada en arcillas y la letra D es una cimentación rígida que está depositada en arena. Y podemos observar que la distribución del esfuerzo de contacto también varía. ¿Ya? Por lo tanto, debido a que el análisis se hace un poco complicado con esa distribución del esfuerzo de contacto, normalmente se lo idealiza, siempre y cuando que la carga sea centrada, de que la distribución
es totalmente uniforme, tal como lo está colocando en la letra E. Ya, es una distribución simplificada del esfuerzo de contacto y nos ayuda en el cálculo. ¿Ok? Entonces vamos a asumir esta distribución. Aunque en realidad, de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los artículos que se han realizado, las distribuciones reales, por así decirlo, sería de la A a la D. Pero por simplicidad de cálculo vamos a utilizar la distribución uniforme, que es la letra E. Ya. ¿Cuál es la fórmula del esfuerzo de contacto? Esta es la primera formulita que vamos a tener nosotros en nuestro curso. Paréntesis, hay un formulario que lo realizó el ayudante que tuve el semestre pasado. Entonces, ese formulario lo voy a compartir completamente en documentos de interés para que ustedes los tengan dentro de sus apuntes. Ya. Cerrando paréntesis publicitario acerca de los apuntes que se ha generado en el curso, esta es la ecuación del esfuerzo de contacto. Y vemos de que si bien es cierto, la ecuación que nosotros conocemos de esfuerzo, ¿ya?, en materiales es igual a la fuerza sobre el área en el cual está aplicada dicha fuerza. Sin embargo, en cimentaciones superficiales se hila un poco más fino e indica de que el esfuerzo de contacto es igual a P más WF dividido para B entre L. Ya. Menos UD. ¿Qué significa eso? Entonces, en el numerador vamos a tener todas las fuerzas aplicadas. Ya sabemos de que Q es el esfuerzo de contacto, P es la carga vertical de la columna. Ya, eso es una fuerza. El WF es el peso de la cimentación. Ya. Hay que recordar de que la cimentación está hecha de hormigón armado y normalmente la cimentación pesa, pues, ¿no? Tiene su peso propio y está abarcado dentro del término WF, que es el peso de la cimentación, y normalmente nosotros asumimos un peso específico del hormigón armado de 23.6 o 24 kilonewton metro cúbico, se lo redondean. Ya. Hay algo que quiero sacar aquí a colación, es de que, si bien es cierto, me está indicando desde que peso de la cimentación más el peso del suelo por encima de la base, entonces quiere decir que usted tiene que tomar todo esto, ¿ya?, como WF. ¿Ok? Entonces ese WF sería igual al gamma del hormigón multiplicado por esta altura, sería por el espesor de la zapata. Ya le voy a colocar por E zapata. Ok. Y hay que multiplicarlo también para tener la fuerza. Hay que multiplicarlo también por las dimensiones de la zapata. Pues sería por el área de la zapata o del plinto. Ya. Más, usted tiene que también considerar el suelo. Entonces sería el gamma del suelo por la altura que nosotros tengamos del suelo por encima de la zapata. Le voy a colocar aquí H suelo y por el área del suelo. O sea, justamente el área de suelo que está por encima de la zapata. ¿Ya? Eso sería si nosotros somos bastantes prolijos en el cálculo. ¿Ya? Esto implica tiempo. Entonces, normalmente, para evitarse separar
del peso de la fundación o del peso de la cimentación, separar lo que es la cimentación en sí y el suelo que está compactado por encima de la cimentación, lo que se asume, por simplicidad de cálculo, se asume de que el suelo posee el mismo peso unitario que el hormigón. ¿Ya? Entonces, ahí usted haría de que el peso unitario del hormigón sería todo esto y únicamente usted multiplicaría gamma del hormigón por DF por el área de la zapata. ¿Ya? Entonces, esas sugerencias son las que se dan debido a que se ha comprobado de que en el cálculo, haciendo esta distinción entre dos materiales, entre el suelo y la zapata, no causa mucha diferencia en el valor del esfuerzo de contacto, y ya lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Y la UD significa la presión de poros en la base de la cimentación. Eso va a suceder cuando el nivel freático se encuentre por encima de la base de la cimentación, o sea, si el nivel freático yo lo tuviese por aquí. Es por ese motivo de que indica de que el nivel freático es mayor a la profundidad del desplante, siendo este DF, ¿ya? Y el nivel freático es mayor, va a estar por acá. Entonces, en ese caso, sí hay que calcular la presión de poros, hay que restarle al efecto del esfuerzo de contacto. Entonces, esta es la ecuación general, una ecuación bastante sencilla, y así son todas las ecuaciones que vamos a ver nosotros a lo largo de este curso, pero debemos de estar bastante atentos en qué significa cada término de dicha ecuación. ¿Ya? Cuando estamos hablando con zapatas continuas o corridas, el análisis se lo hace por metro de longitud. ¿Ok? Entonces, lo que hace la ecuación es de que analiza la zapata por metro de longitud. Entonces, viéndolo en 3D, solamente toma esta porción de la zapata y hace el análisis por metro de longitud. Por ejemplo, aquí las unidades serían kilopascales o kilonewton metro cuadrado por metro. Así se la expresaría. El esfuerzo de contacto para una zapata continua. 1 kilonewton metro cuadrado es igual a 1 kilopascal. Unidades de presión. ¿Ok? Kilonewton metro cuadrado por metro puede ser kilopascales por metro. Para calcular el esfuerzo de contacto en una zapata continua. ¿Ya? Listo, tenemos nuestro primer ejemplo, calcular el esfuerzo de contacto para la zapata cuadrada que se muestra en la figura y que soporta esta carga de columna de 200 kilonewton. El nivel freático se encuentra 0.90 metros bajo la superficie. Entonces, este es un ejercicio bastante completo. Yo voy a realizar el caso asumiendo todo que fuese hormigón. Ya. Entonces, voy a asumir que todo el DF tiene hormigón. Ya. Por lo tanto, vamos a aplicar aquí la ecuación, ya la tengo aquí anotada, que Q es igual al esfuerzo de contacto a la carga de columna más el peso de la cimentación, dividimos para el área de la zapata, que es B por L, menos la presión de poros que se genere hasta la base de la zapata. Declaramos nuestras variables. Los datos P es igual a 200 kilonewton. WF, a que es igual, va a ser igual al gamma del hormigón multiplicado por el DF multiplicado por esa pata cuadrada, por B al cuadrado. Ya, esto sería igual a 24 kilonewton metro cúbico multiplicado por el DF, que sería 0,75 más 50
1.25, 1.25 y multiplicamos nosotros por el área de la zapata, que sería 1.5 al cuadrado y es 2.25 metros cuadrados. Resolvemos y tenemos que esto es igual a 67.5. ¿Ya? Siempre a lo que resuelvan, coloquen las unidades para que no se pierdan. Arriba va fuerza. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos resuelto la parte superior. El B por L sería el área de la zapata es igual a 2.25. ¿Ok? El otro término sería la presión de poros en la base de la zapata. Entonces, tenemos aquí nuestra base. ¿Ya? Tenemos que el nivel freático se encuentra a 90 centímetros por debajo de la superficie. Por lo tanto, nuestra altura de agua sería en la base de la zapata, sería todo esto. Aquí sale el triangulito. Y sería la altura de agua, sería igual a 1.25 menos 0.90 y únicamente tenemos 35 centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, la presión de poros en la base de zapata sería igual a 10 kilonewton metro cúbico, que es el peso específico del agua, redondeado, es 9.81. Trabajamos redondeado en 10 kilonewton metro cúbico, 1000 kilogramos metro cúbico, 1 gramo centímetro cúbico, es el peso específico del agua, multiplicamos por la altura de agua, que sería 0.35 centímetros, y tenemos unidades de presión. Tenemos aquí que es igual a 3.5 kilopascales. Ya. Ya tengo todo establecido, por lo tanto, resolvemos. Reemplazamos todo esto. Reemplazamos y tenemos que Q va a ser igual a 200 más 67.5 dividido para B por L, que es 2.25, menos la presión de poros en la base de la zapata, que es 3.5. Resolvemos y obtenemos un valor de 115.4 kilopascales. Este sería el esfuerzo de contacto y asumiendo de que todo el DF tiene hormigón. Ahora, para finalizar la clase, quisiera un voluntario o voluntaria de que realice el cálculo del esfuerzo de contacto separando los dos materiales para calcular el DF. Entonces, el WF, que es el peso de la cimentación. Entonces, hagamos con que sería igual al peso de la zapata más suelo. Ya. Y ahí salimos de las dudas de esa premisa que yo di en la diapositiva pasada, de que si nosotros consideramos al suelo o asumimos que todo el DF es hormigón, los resultados son similares. Entonces vamos, alguien que me dicte cómo quedaría ese WF considerando ambos materiales, hormigón y suelo. Dígame primero cuál sería el peso del hormigón. Ahorita. Tenemos gamma hormigón. ¿Qué más? Que es 24. Lo multiplico por 0,50. 0.50. Ya. Y por 1.5 al cuadrado. 1.5 al cuadrado, que es 2.25. Ahora el suelo. ¿Cuánto pesa?
¿Cuál sería ese valor? Gama del suelo, que es 19 kilonewton metro cúbico. ¿Por qué multiplico ese valor? Por 0,75. Por 0,75. ¿Y el otro término cuál es? Sería el área del suelo, pero se le resta lo de la columna o no. Ah, no. Esto aquí es todo. Todo. No hay dimensiones de columna. Ahí está hilando demasiado fino. Sería el Entonces área los de 2,25. 2,25. Ya, facilito. Entonces voy a resolver este término, que sería 24. 12. Aquí tenemos 27 y le sumamos esto, 30,06. Sumamos y tenemos que el peso de la cimentación, incluido el peso del suelo, es igual a 57,06. ¿Ok? Entonces se reduce un poco y si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación, tenemos que el Q, considerando el suelito, lo demás permanece sin cambiar, pues, ¿no? Permanece igual. Tenemos este valor. Es de 110,74. ¿Ok? Kilopascal. Entonces, una diferencia de menos de 5, poquito más de menos de 5 kilopascales. Entonces, es por ese motivo de que se obvia este cálculo de aquí, separando el suelo del hormigón, y normalmente se asume de que todo el DF está lleno de hormigón. ¿Ok? Entonces, con este cálculo terminamos nuestra clase y en el caso de que no tengan ninguna duda. ¿Tienen alguna duda? Disculpe, yo tengo una duda. Sí. ¿El valor de L a qué correspondía? ¿El cual? El valor de L, el que se multiplica por B, por la base. Ya. Por el... Claro, ya, miren, muy buena observación. Ya. Entonces, aquí me indica de que la zapata es cuadrada. Ya. Ah, ya entendí. La ecuación, para los casos generales, siempre va a poner B por L. ¿Ya? Pero si fuese una zapata cuadrada, es B cuadrado. Aquí sería para zapatas cuadradas B por B y para zapatas rectangulares B por L. ¿Ok? Son las dos dimensiones de la zapata. Listo, buena pregunta. Otra inquietud que tenga otro estudiante, ¿no? Ok, entonces eso sería todo por hoy. Por favor, estén pendientes del aula virtual. Puede ser de que es una pequeña actividad como reforzamiento de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahí nos vamos a clases el día lunes. Tengan un buen miércoles, un pequeño jueves, esta semana corta. ¿Ya? Y nada, tengan una buena noche, un buen jueves y un buen feriado. Estén pendientes del aula virtual y nos vemos en clases el día lunes. ¿Ok? Cualquier consulta estoy a la orden. Hasta luego.